Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la charla magistral número 5 correspondiente a la unidad 4 de garantías jurisdiccionales de esta materia, Derecho Constitucional. El día de hoy trataremos acerca de la acción de protección. Para poder comenzar a definir y conocer esta acción constitucional, es preciso recordar que, tal como lo hemos visto en clases, las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la tutela y reparación integral de los derechos constitucionales de manera eficaz, sencilla y expedita. Así lo determina el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como cito a continuación. Artículo 6. Finalidad de las garantías. Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación. Habiendo establecido la finalidad de las garantías jurisdiccionales, vamos a empezar a hablar acerca de la acción de protección. La misma se encuentra consagrada en el artículo 88 de la Constitución. La Corte Constitucional en sus sentencias la ha definido como la garantía jurisdiccional idónea y eficaz para declarar las vulneraciones a derechos constitucionales, originadas en acciones y omisiones provenientes de las autoridades públicas o de particulares. El artículo 88 determina: Artículo 88. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular. Si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos determina el objeto de esta acción en su artículo 39, estableciendo que esta garantía tiene por objeto el amparo eficaz de los derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparadas en las demás garantías jurisdiccionales. Estas son en las acciones de habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional, en este mismo sentido, ha establecido que la acción de protección se constituye en la garantía de protección por excelencia que, una vez efectivizada, cumple dos objetivos fundamentales: la tutela de los derechos constitucionales de las personas, así como la declaración y la consiguiente reparación integral de los daños causados por su violación, pues de esta manera se reitera la eficacia y supremacía de los derechos constitucionales. Debemos tener conocimiento que la acción de protección es una acción y no un recurso, que esta es subsidiaria y no residual. Esto se refiere a que para interponer una acción de protección no se puede exigir que se hayan agotado otras vías o recursos para poder ejercerla, tal como se puede inferir de lo consagrado en los artículos 40, numeral 3 y 42, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Que esta garantía jurisdiccional tutela todos los derechos que están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos, con la excepción de aquellos derechos que se encuentran amparados por otras garantías, tal como lo determina el artículo 39 bis idem. Que su legitimación activa es amplia, es decir, que cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, los mismos pueden actuar por sí mismos o a través de su representante o apoderado. Esto lo determina el artículo 9 del mismo cuerpo legal. Y que la misma puede ser interpuesta en contra de los actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales, políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y contra actos que procedan de un particular si esta violación provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Así lo determina el artículo 88 de la Constitución. Los presupuestos de admisibilidad de esta acción se encuentran establecidos en el artículo 10 y también 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, artículos que determinan taxativamente los requisitos que debe contener la demanda. El artículo 10 establece:
Contenido de la demanda de garantía. La demanda al menos contendrá, primero, los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y si no fuera la misma persona de la afectada. Segundo, los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. Tercero, la descripción del acto u omisión violatoria del derecho que produjo el daño. Si es posible, una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. Cuarto, el lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. Quinto, el lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada si no fuera la misma persona y si el accionante lo supiere. Sexto, declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía podrá subsanarse en la primera audiencia. Séptimo, la solicitud de medidas cautelares si se creyere oportuno. Octavo, los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que de conformidad con la Constitución y esta ley se invierte la carga de la prueba. Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de 3 días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos graves, la jueza o juez deberá tramitarle y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda a la audiencia. Artículo 4. Establece los requisitos. La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos. Primero, violación de un derecho constitucional. Segundo, acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente. Y tercero, inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Habiendo establecido los presupuestos de admisibilidad de la acción de protección, cabe conocer cuándo una acción de protección puede ser inadmitida. Es decir, vamos a hablar acerca de los presupuestos de inadmisibilidad. Los mismos se encuentran consagrados en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Artículo 42. Improcedencia de la acción. La acción de protección de derechos no procede cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión que no conlleven la violación de derechos. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuera adecuada ni eficaz. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. Cuando se trate de providencias judiciales. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Respecto a cuándo procede la acción de protección, la Corte Constitucional ha señalado algunos criterios jurisprudenciales. El principal y más reiterativo es que la acción de protección no tiene la finalidad de resolver todas las vulneraciones que se puedan dar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que existen otras vías que son idóneas y eficaces en la jurisdicción ordinaria, estableciendo que no existe violación de derechos constitucionales si la controversia versa sobre normativa infraconstitucional aplicable al caso. Porque para eso la persona afectada debe acudir a las instancias jurisdiccionales ordinarias competentes y no a la justicia constitucional. Asimismo, ha sido reiterativa la Corte Constitucional en que la acción de protección no procede cuando el derecho constitucional que se presume que ha sido vulnerado tiene una garantía jurisdiccional específica para su protección. La Corte Constitucional expidió la sentencia número 102-13 CEP-CC el 4 de diciembre del 2013, viéndose en la necesidad de unificar estos criterios jurisprudenciales y dictó reglas con carácter erga omnes, las cuales conoceremos a continuación. La Corte Constitucional, en virtud de las competencias que posee, que se encuentran establecidas en el artículo 436, numerales 1 y 3 de la Constitución, realizó la interpretación conforme y condicionada con efectos erga omnes del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y dictó las siguientes reglas.
El momento procesal para la determinación de la existencia de las causales de inadmisión previstas en los numerales 6 y 7 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional será el de calificar la demanda y se pronunciará mediante auto. En tanto que las causales de improcedencia de la acción de protección contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional deberán ser declaradas mediante sentencia motivada en los términos exigidos por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Estableció que los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional constituyen cuestiones que implican un análisis de fondo del asunto controvertido en la acción de protección. Por lo tanto, podrán ser invocados por el juzgador únicamente a través de sentencia motivada en los términos exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En forma de resumen, debemos establecer que los presupuestos de admisibilidad de la acción de protección deben ser resueltos mediante auto y de manera sucinta. En cambio, los presupuestos de procedencia se resuelven mediante sentencia debidamente argumentada y motivada, esto es, cumpliendo con todos los requisitos de la motivación. El presupuesto del artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Garantías solo puede ser invocado si previamente se ha realizado una argumentación jurídica, teniendo el juzgador que demostrar las razones para establecer la existencia de otra vía. Ahora vamos a hablar acerca de la reparación integral. La acción de protección al ser una garantía de conocimiento, el juez debe declarar la vulneración de derechos y debe ordenar la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación puede ser medidas de restitución, compensación económica o patrimonial, rehabilitación, satisfacción, garantías de que el hecho no se repita, obligación de investigación y sanción, medidas de reconocimiento, disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud. Cuando la reparación sea económica, la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante el mismo juez, si es en contra de un particular, y en juicio contencioso administrativo si fuere contra el Estado ecuatoriano. Esto se encuentra determinado en el artículo 18 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora vamos a hablar acerca del cumplimiento. El juez debe emplear todos los medios que considere adecuados y pertinentes para que la sentencia que expidió dentro de esta acción constitucional sea cumplida, inclusive puede disponer de la intervención de la Policía Nacional. El juez deberá emitir autos para ejecutar integralmente la sentencia y evaluar el impacto de las medidas para ser necesario modificarlas. Así lo dispone el artículo 21 de la norma previamente citada. Conclusiones. En esta charla magistral, que espero haya sido de su agrado, hemos determinado lo siguiente. La acción de protección se encuentra consagrada en el artículo 88 de la Constitución. La Corte Constitucional en sus sentencias la ha definido como la garantía jurisdiccional idónea y eficaz para declarar las vulneraciones a derechos constitucionales originadas en acciones y omisiones provenientes de las autoridades públicas o de particulares. Esta es una acción y no un recurso, que la misma es subsidiaria y no residual. Esto se refiere a que para interponer una acción de protección no se puede exigir que se hayan agotado otras vías o recursos para poder ejercerla, tal como se puede inferir de lo consagrado en los artículos 40, numeral 3 y 42, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Que esta garantía jurisdiccional tutela todos los derechos que están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos, con la única excepción de aquellos derechos que se encuentran amparados por otras garantías, tal como lo determina el artículo 39 y BIDIM. Que su legitimación activa es amplia, es decir, que cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo la puede interponer, los mismos que pueden actuar por sí mismos o a través de sus representantes o apoderados. Eso lo determina el artículo 9 del mismo cuerpo legal. Y que la misma puede ser interpuesta en contra de los actos o omisiones de autoridades públicas no judiciales, políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y contra actos que procedan de un particular. Si esta violación provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación, tal como lo determina el artículo 88 de la Constitución. Hasta pronto, muchas gracias.